Buenas tardes. Desde Diagnóstico Journal les damos la bienvenida a todos a los seminarios que hemos denominado Las imágenes de la pandemia, experiencias regionales. Hoy presentamos el webinar COVID-19, una enfermedad, diversas experiencias. Hoy nos acompañan 3 profesionales médicos, los cuales harán sus exposiciones expresando sus vivencias y experiencias en su ámbito laboral y regional de trabajo. A continuación, habrá un espacio para el debate e intercambio de ideas e innovaciones. Les pedimos que a medida que les surjan preguntas, las anoten en Questions and Answers. Presentamos al primer disertante, doctora María Juliana Borja, médica radióloga, profesora asistente de neuroradiología en la Universidad de Nueva York, NYU School of Medicine en Nueva York, Estados Unidos, con su neuroradiología en COVID-19. Casos desde Nueva York. Adelante, doctora. Quisiera agradecer al comité por la invitación a dar esta charla el día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, este es el esquema de la charla de hoy. Primero voy a hablarles muy brevemente acerca de la información general del COVID-19 en Nueva York. Después discutiremos el uso de neuroimágenes y hallazgos en COVID-19 según la literatura global y local. Y después le mostraré casos COVID-19 también locales y globales, mostrando diagnósticos como infarto, hemorragia y leucoencefalopatías. Como ustedes saben, el nuevo coronavirus o SARS-CoV-2 originó en la región de Wuhan, China, en diciembre del 2019 y ha causado esta enfermedad conocida como el COVID-19. Y ahora nos encontramos desafortunadamente en esta pandemia. En la literatura se han descrito un alto porcentaje de pacientes con síntomas neurológicos en pacientes que tienen COVID. Por ejemplo, cefalea, alteración mental, accidente cerebrovascular aguda y epilepsia. La literatura de hallazgos neuroradiológicos y neuropatológicos en COVID-19 sigue siendo limitada, aunque todos los días salen más y más artículos. Estas son algunas de las estadísticas mundiales y del estado de Nueva York a principios de esta semana. Esto puede ser fácilmente encontrado en Google y como pueden ver en este mapa acá, la mayoría de casos se encuentran agrupados en Europa, Estados Unidos, Brasil, India y Rusia. Tenemos unos casos confirmados mundialmente de aproximadamente 14.5 millones, aunque ustedes saben que el número de pruebas es bastante limitado en algunos países, así que el número de casos infectados en realidad es más alto. Si nos fijamos específicamente en Estados Unidos, en este mapa acá en la parte baja, podemos ver que el estado que más casos tiene sigue siendo Nueva York, seguido por California. Afortunadamente, como pueden ver en esta curva, los casos en Nueva York han disminuido significativamente y ojalá sigan disminuyendo. Bueno, hablemos brevemente del uso de neuroimágenes en COVID. Este fue un estudio que se hizo acá en el hospital de Nueva York, en NYU, por uno de mis colegas, el Dr. Rajan Jain. Y él lo que hizo fue básicamente miró a todos los pacientes que eran COVID positivos en el hospital de NYU entre el periodo del 1 de marzo al 14 o al 13 de abril. En ese periodo nada más tuvimos 6,441 pacientes llegando a nuestro hospital. Afortunadamente, mitad de ellos pudieron ser atendidos en consulta externa, pero aproximadamente la otra mitad tuvieron que ser admitidos al hospital para su tratamiento. De los pacientes, de este total de 3,212 pacientes, solo 14 de ellos tuvieron imágenes neuroradiológicas. En total se obtuvo más de 13,000 estudios radiológicos durante este periodo para todos esos pacientes, pero la mayoría de esos estudios eran imágenes de tórax. Así que en realidad se hicieron muy pocos estudios neuroradiológicos y estos representaron solo el 5.5% del total de estudios. La mayoría de esos estudios neuroradiológicos eran obviamente TAC de cabeza y solo se hicieron 50 resonancias de cabeza en todos esos 3,212 pacientes. Las indicaciones más comunes eran alteración de la conciencia, sospecha de ACV y caída o trauma. Así que de un total de 3,212 pacientes admitidos con COVID en este periodo a NYU, solamente 38 de esos estudios neuroradiológicos mostraron hallazgos agudos. Eso suena como una incidencia bastante baja del solo 1.2%, pero acuérdense que la mayoría de estos pacientes ni siquiera obtuvo imágenes neuroradiológicas.
Así que estos resultados, aunque hemos obtenido pues bastante pacientes, igual seguimos considerando que están subestimados. Primero, porque la mayoría de pacientes ni siquiera obtuvo neuroimágenes. Segundo, la mayoría de imágenes que se hicieron eran más que todo TAC. Y como ustedes saben, hay muchas lesiones en TAC que no se alcanzan a ver y uno necesita resonancia para poder verlas. Además, estos pacientes estaban sedados y tenían un examen neurológico bastante limitado, así que todos estos síntomas neurológicos probablemente pasaron desapercibidos y los neurólogos nunca les pidieron examen neurológicos. Lo que sí podemos ver es que aproximadamente el 43% de pacientes que tenían COVID y además de eso presentaron infarto cerebral fallecieron. Así que estos infartos en COVID generalmente son de muy mal pronóstico. Bueno, ahora veamos algunos casos específicos de COVID y empecemos con los casos de infartos. Este fue uno de los primeros estudios retrospectivos que se hicieron acá en Nueva York, que salió de la Universidad de Mount Sinai. Y fue muy corto, solo 2 semanas, del 23 de marzo al 7 de abril, pero fue muy importante porque ellos describieron 5 casos de pacientes de infarto de vaso grande en pacientes de menos de 50 años. Para ponerlo en perspectiva, en un mes promedio generalmente se ven solo 1 a 2 pacientes menos de 50 años con infarto de vasos grandes. Así que esto o esta enfermedad de COVID tiene una prevalencia de casi 4 veces más, especialmente en pacientes jóvenes. Y por eso es que este grupo médico quería publicar esta correspondencia para crear conciencia en la sociedad médica de esta incidencia elevada de infartos en COVID. Estos fueron algunos de los casos que nosotros vimos en nuestro hospital. Obviamente hay muchísimos, pero simplemente era para mostrarles más o menos lo que nosotros hemos visto. Vemos casos con lesiones bastante extensas, involucrando todo un territorio vascular, como vemos acá. También vemos lesiones en la fosa posterior, más pequeños. Vemos también infartos en lugares un poco inusuales, como por ejemplo en el cuerpo calloso, que no es tan común. Vemos casos de infartos bilaterales, grandes, chiquitos, de toda manera. Este es otro caso de un paciente que tenía síntomas neurológicos y le hicieron un TAC y el TAC salió negativo para cualquier evento agudo, pero en la resonancia sí mostró un infarto del caudado. Entonces esto muestra como seguramente muchos de estos TAC que supuestamente eran negativos en realidad sí tenían algún hallazgo neurológico. Este otro caso quería mostrarles porque un paciente vino con síndrome clínico de arteria cerebral media izquierda. Claramente vemos acá el infarto bastante extenso involucrando el territorio de la arteria cerebral media. Esta paciente no tenía ningún síntoma respiratorio, pero cuando le hicimos el angiotac para el infarto pudimos ver todas estas lesiones en los pulmones. Hablamos con el doctor de urgencias y le hicieron examen de COVID y resultó positivo. Así que quiero recalcar que cuando ustedes miren sus estudios, tengan mucho cuidado y siempre miren los pulmones, lo que alcancen a ver, porque pueden ser que el neuroradiólogo o el radiólogo sea el primero que diagnostique COVID en estos pacientes. Ok, ahora sigamos con las hemorragias. De los pacientes que nosotros vimos, habían hemorragias tanto chiquitas como grandes, habían unas más de 5 centímetros con o sin herniaciones, pero la mayoría de hemorragias que vimos eran menos de 5 centímetros. También vimos bastantes con hemorragias puntiformes. Y acá les muestro algunos de los ejemplos. Podemos ver lesiones tanto intraparenquimatosas como subdurales, como parenquimatosas con extensión intraventricular bastante extenso. También vemos estas muy chiquitas, consistentes con microhemorragia. Este es otro caso, este último caso acá en la parte inferior de la pantalla les quería mostrar porque era una paciente que también no tenía síntomas neurológicos, pero sí tenía COVID y los doctores estaban teniendo problemas intubándola. Entonces le hizo un TAC de cuello para ver si había estenosis subglótica y en el TAC de cuello fue que le vimos un poquito de hemorragia en la cabeza y fue gracias a eso que le hicimos el TAC de cabeza. Así que nuevamente resaltando que muchos de esos pacientes que tienen hallazgos neurológicos a veces no tienen síntomas o están sedados y no se pueden determinar. Este fue un artículo que publicamos en Radiology hace como un par de meses ya. Fue una serie de casos de 11 pacientes del 20 de marzo al 10 de abril y todos eran pacientes críticamente enfermos, o sea que estaban en cuidados intensivos y que llevaban enfermos por más de 3 semanas. Y en estos pacientes lo que vimos fue muchas microhemorragias, más que todo involucrando el área yuxtacortical y subcortical, además del esplenio del cuerpo cavernoso.
Trombosis venosas también vimos una que otra. Acá en este primer caso, en la parte superior de la pantalla, podemos ver este TAC axial sin contraste, pero vemos esta hiperdensidad a nivel del seno superior sagital. Y eso es consistente con una trombosis. En el TAC post contraste podemos ver que el seno sagital superior está totalmente ocluido. En los dos casos, en la parte inferior de la pantalla, también podemos ver estos cortes sagitales de TAC sin contraste, así que toda esta hiperdensidad que vemos es trombosis venosa profunda, todo esto es trombo. Y muchos de estos presentaron también con infartos hemorrágicos. Ahora pasemos a la médula espinal o Guillain-Barré. El Guillain-Barré ha estado asociado con COVID-19. En marzo de este año salió una publicación de Italia describiendo 5 pacientes que tenían COVID y además de esto Guillain-Barré. La mayoría de estos pacientes tenían realces de nervios, así que 2 de ellos encontraron realce en la cauda equina en resonancia, a 2 de ellos se le encontró realce en nervio facial, pero 2 de ellos tenían una resonancia magnética totalmente normal. Nosotros acá en NYU todavía no hemos visto ningún caso de Guillain-Barré asociado a COVID. Este fue un caso de la Universidad de Columbia, acá de Nueva York, que nos prestaron. Fue un paciente joven de 44 años que fue admitido por paraparesias y disfusión de esfínteres. Y como pueden ver en estas resonancias STIR, IT2 y postcontraste sagitales de la columna, podemos ver estas múltiples lesiones involucrando la médula y con realce asociado también. Cuando le hicimos una resonancia de la cabeza, pudimos ver lesiones también intraparenquimatosas, bilaterales, asimétricas, algunas de ellas con realce, algunas con difusión restringidas, en un patrón similar a un ADEM. Nuevamente, este paciente también era COVID positivo. Ok, pasemos a las leucoencefalopatías y otros hallazgos. Esto fue uno de los primeros artículos que salió del estado de Michigan acerca de hallazgos intracraneales en COVID. Y este es un caso de un paciente también relativamente joven que presentó 3 días de tos, fiebre y alteración de la conciencia. Y en estas imágenes de TAC podemos ver hipodensidad a nivel del tálamo medial bilateral que se ve mucho más claro en estas imágenes de resonancia. Además de eso, el paciente también tiene lesiones en los lóbulos temporales medios y algunas de esas lesiones están asociadas a hemorragias y a realce. Y esto es consistente con una encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda. Esto fue otro artículo que salió de la Universidad de Iowa y de Turquía. Estos fueron pacientes que estaban en cuidados intensivos con síntomas neurológicos y lo que ellos vieron más frecuente en estos pacientes era esta hiperintensidad confluente afectando la sustancia blanca, con algunos con realce y algunos con difusión restringida, y además de eso, señal anormal en la corteza. Este fue un caso que nos prestaron de Maimonides, también acá de Nueva York. Este paciente podemos ver en las imágenes de TAC que tiene hipodensidades focales en los ganglios basales bilaterales con difusión restringida y además de eso hemorragia. Así que también seguramente una necrosis hemorrágica de ganglios basales. Este fue otro caso interesante porque este paciente era muy joven, 23 años, sin ningún antecedente. No sabía que tenía COVID ni nada y llegó con alteración súbita de la conciencia y mutismo. En urgencia se le hizo el examen de COVID y salió positivo. El TAC vemos que hay una hipodensidad un poco sutil, pero en imágenes de resonancia magnética podemos ver claramente que la sustancia blanca está significativamente afectada con áreas de difusión restringida, afectando más que todo el centro semioval, la corona radiada y además de eso el esplenio del cuerpo calloso. También vemos lesiones a nivel de la fosa posterior de manera bilateral. Estas lesiones también tenían hemorragias y realce. Estos son más casos de NYU, obviamente podemos mostrarle casos por horas, pero básicamente estas son algunas de las imágenes en unos de los pacientes y vemos todas estas lesiones bastante extensas, afectando más que todo la sustancia blanca, tanto anormales como en difusión, como en flare. Este otro paciente acá también tiene todas esas microhemorragias que había descrito, más yuxtacorticales y en el cuerpo calloso. Este fue un artículo que salió recientemente, solo el mes pasado en Francia, y fue un estudio
retrospectivos de 16 hospitales en Francia. Entonces les quería mostrar porque quiero que hicieron una muy buena labor clasificando el patrón de lesiones que hemos visto algunos de patrón de lesiones que hemos visto en COVID hasta ahora. Esta es una de las primeras patrones que vieron que fue esta señal anormal en el lóbulo temporal medio, en flare o en difusión. Este es otro patrón que vieron, que son ahora más zonas un poco más focales, tanto en flare como en difusión, que también puede afectar el cuerpo calloso y pueden tener hemorragia y realce. Ellos también en sus pacientes vieron muchas de estas microhemorragias, predominantemente yuxtacorticales y en el cuerpo calloso. También vieron, muy parecidos a nuestros casos, estas lesiones confluentes en flare, predominantemente supratentoriales y algunas en la fosa posterior. También vieron estos casos que nosotros no hemos visto muchos como estos, pero estas lesiones más ovoides tipo ADEM nuevamente, tanto en flare como en difusión bilaterales que también pueden afectar el cuerpo calloso. Y otros casos que describieron parecidos a nuestros casos también, que ya les he mostrado, de encefalopatía necrotizante aguda, afectando el tálamo y afectando otras regiones también. Este fue un artículo que salió simplemente hace unos pocos días, el 17 de julio, como les había dicho anteriormente, estos artículos siguen saliendo todo el tiempo, pero probablemente este es uno de los artículos con un seguimiento más largo porque fue hasta el 7 de mayo. Y esos pacientes también eran todos enfermos que estaban en cuidados intensivos y sus hallazgos fueron muy parecidos a lo que nosotros hemos visto en NYU y a este artículo que les acabo de mostrar de Francia también. Vieron más que todo infartos y microhemorragias. Y algo particular de este estudio es que le hicieron perfusión a muchos de los estudios y vieron que había perfusión anormal en casi mitad de los pacientes. Esta perfusión anormal cerebral podría ser tanto por convulsiones como isquemia o simplemente hallazgos aislados. Este fue también parte del artículo que nosotros publicamos, que fueron 11 pacientes de cuidados intensivos y 10 de esos pacientes tenían estas lesiones hiperintensas en T2 simétricas con difusión restringida, afectando más que todo la sustancia blanca a nivel del giro precentral y el centro semioval, también como la corona radiada. Vimos algunos de los casos en la fosa posterior, pero nuevamente la mayoría eran supratentoriales. Entonces, en conclusión, los hallazgos más comunes del sistema nervioso central en COVID es aparentemente ningún hallazgo. O sea, la mayoría de estudios van a ser negativos, pero nuevamente quiero resaltar que la mayoría de estos casos son subestimados porque el paciente está en aislamiento, porque seguramente está sedado y puede que ni siquiera tenga síntomas. Entonces, obviamente yo creo que estamos subestimando el número de casos neuroradiológicos, pero nuevamente la mayoría no van a tener hallazgos agudos. Cuando hay casos o cuando los hallazgos son positivos, la mayoría de estos pacientes ya llevan mucho tiempo enfermos y tienen casos severos de COVID. Y nuevamente lo que más comúnmente van a encontrar son infartos, hemorragias y leucoencefalopatías, aunque tengan cuidado con las trombosis venosas y también la columna. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Borja. A continuación presentamos al doctor Carlos Capiel, médico radiólogo, presidente de la Federación Argentina de Radiología y director médico del Instituto Radiológico en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, y su charla está denominada FARDIT en tiempos de pandemia. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a Diagnóstico Journal la invitación a participar de estos webinars. Y bueno, por otro lado, es un placer poder compartir el día de hoy con María y con Alvarino, donde bueno, vamos a ver distintos enfoques de este problema mundial que es la pandemia por COVID-19. Para quienes no son de Argentina, como ustedes saben, la FARDIT es la Federación Argentina de Radiología, y simplemente para contarles que fue fundada en el año 71, es decir, que el año que viene estamos cumpliendo 50 años, con el objetivo de reunir a todos los especialistas en radiología y diagnóstico por imágenes a través de las asociaciones científicas locales. La idea es unificar a todos los profesionales vinculados con el diagnóstico por imágenes, una única sociedad científica a nivel nacional e internacional, con el objetivo de elevar el nivel profesional y científico de sus miembros.
Para que tengan idea quienes no son de Argentina, Argentina es un país muy grande, muy extenso. De norte a sur tiene una extensión de 3.800 kilómetros y de este a oeste prácticamente casi 1.500 kilómetros en su sector más ancho. Y a lo largo del país hoy en día hay 19 sociedades científicas, las cuales están afiliadas a FARDIT. Como ustedes verán, hoy en Argentina hay 23 provincias, por lo tanto en prácticamente todas las provincias del país hay una sociedad que se encuentra afiliada a la federación. Sobre todo si tienen en cuenta que, por ejemplo, hay sociedades como SOMIT que incluye 2 provincias como son las de Neuquén y de Río Negro. Además de la FARDIT, en la Argentina está la Sociedad Argentina de Radiología, que es una sociedad con la cual estamos trabajando en forma conjunta. Y bueno, ¿qué nos pasa en marzo? En marzo aparece la pandemia, el COVID-19, que yo ahí pongo que nos toma por sorpresa, y a pesar de que, digamos, a nivel mundial ya leíamos a través de los medios sobre el advenimiento de esta pandemia, desde la FARDIT, los primeros días de marzo, nos estábamos programando para ir al Congreso Europeo. Una semana antes del Congreso es suspendido, y el 19 de marzo, tan solo 10 días después, se declara en el país una cuarentena, un aislamiento social obligatorio, y esto, los hechos se desencadenaron muy rápido, y esto nos obligó a desestructurarnos, a cambiar nuestra forma de trabajo, a readaptarnos, a adaptarnos a un nuevo escenario al cual no estábamos acostumbrados, y tuvimos que repensar nuestra forma de trabajar. En todos los servicios de diagnóstico empezamos a adquirir nuevos protocolos, a generar barreras físicas entre el paciente y los médicos. Día a día íbamos cambiando y modificando nuestras formas de trabajo. Es por eso que desde las federaciones entendimos que la federación cumplía un rol muy importante y tenía que empezar a trabajar en ese sentido. Como les decía, la pandemia o la cuarentena nos obligó a que muchas de las actividades que teníamos acordadas para el 2020 tengan que ser reprogramadas, suspendidas o repensadas. Y por otro lado, también esto nos llevó a generar nuevos proyectos. Y por eso, digamos, me gustaría empezar con este proyecto que comenzó con un grupo de radiólogos de Argentina. Es un proyecto realizado en forma conjunta junto con la Sociedad Argentina de Radiología, con el objetivo de colaborar y asesorar a la comunidad profesional en general, a los departamentos de imágenes, de diagnóstico por imágenes, tanto públicos y privados, y entidades gubernamentales sobre el tema COVID-19 en radiología. Es por eso que este comité estuvo integrado por 12 médicos radiólogos, 6 pertenecientes a la Federación y 6 a la Sociedad Argentina de Radiología, y además se sumaron especialistas de otras especialidades, como por ejemplo infectología, clínica médica, e inclusive de otras profesiones como bioingenieros o especialistas en informática. ¿Cómo podemos acceder a toda esta información? A través de la página web. A través de la página web uno puede ingresar, y cuando uno ingresa a la página web e ingresa al comité, vamos a tener un montón de información que sirve para los radiólogos, como decíamos, y para los servicios de diagnóstico por imágenes. Ahí vamos a encontrar guías o recomendaciones de trabajo, va a haber información acerca de los equipos de protección personal o de los cuidados que tenemos que tener. En el mes de marzo, abril, la bibliografía nos inundó con respecto a COVID, y como siempre pasa, dentro de Google había todo tipo de trabajos, y es por eso que este comité se ocupa de seleccionar aquellos artículos que son relevantes e importantes para los médicos radiólogos. Se generaron webinars, cómo desinfectar los equipos, hay foros de discusión, hay un ítem que es Radiología Solidaria, que es un sitio donde uno puede subir imágenes en el caso de que algún centro o en algún lugar del país haya alguna duda con respecto a alguna imagen, para que pueda subir esa imagen y que sea visualizada por este comité especializado. Para que tengan una idea, una vez que se subió la página, en el primer mes, y bien se subió la página, ya tenía más de 6.000 visitas, es decir, una página que tuvo un alto impacto y que creo que fue muy útil para todos los radiólogos de Argentina y además de Latinoamérica, ya que fue consultado por numerosos médicos de otros
países. Dentro de ese comité se generaron muchos webinars, fue una de las actividades. Al día de hoy hay 10 webinars donde se tocaron distintos temas y se abordaron desde distintos puntos de vista. Desde un tema puramente académico, como por ejemplo el rol de las imágenes en COVID-19, el punto de vista de la ética en épocas de pandemia, gestión de servicios de diagnóstico por imágenes, hubo invitados nacionales, internacionales, es decir, se abarcaron los temas de todos los puntos de vista con respecto al COVID-19. Además se generó un canal de YouTube, un canal de Spotify, porque algunas de estos webinars pudieron pasarse a podcast, y la verdad que tuvo también una excelente repercusión. Para que tengan una idea, uno de los webinars más vistos tuvo, después de haberlo visto en directo, tuvo a través del canal de YouTube aproximadamente 1.500 visualizaciones, y eso habla un poco de la buena repercusión que tuvo este comité. Acá como ejemplo simplemente les decía que hay guías o recomendaciones para la realización de estudios, ya sea radiología, en este caso tomografía, PET-CT o resonancia, pero también hubo guías para la realización de ecografías, intervencionismo, mamografías, y todas ellas están volcadas a través de la página. Y un poco la federación tenía un montón de actividades, es decir, independientemente del comité COVID, como les decía, la federación para este 2020 tenía programadas numerosas actividades, como es muy extenso, y la federación tiene un curso superior, que es un curso que acompaña a las residencias o escuelas de radiología de todo el país. Para que tengan una idea, residencias hay, por ejemplo, en el norte del país, en Jujuy, que está limitando con el país de Bolivia, o bien al sur en la Patagonia, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Es así que hay un curso virtual, que ya era virtual, ya desde hace unos años se dicta, y la idea es tratar de unificar los conceptos teóricos en todas las escuelas de medicina o residencia dentro del país. Además, junto con la SAR, realizamos cursos virtuales ya desde hace unos años, y esas actividades las pudimos continuar este año. Sin embargo, hubo otras como el CADI, es decir, el Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes. Ya en una etapa temprana del año decidimos suspenderlo, si bien este curso es en septiembre. Nosotros veíamos un panorama complicado para la realización del CADI, no solo por la pandemia, sino por el importante impacto económico que tuvo esta pandemia en los centros de salud y también en los médicos radiólogos. Había un curso de acreditación en imágenes mamarias que era presencial, que se dictaba en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo que ser transformado totalmente en virtual. Además, todos los años se hace, en la primera etapa del año, un congreso que se superpone entre las provincias de Tucumán y Córdoba. Este año tuvo que ser reprogramado. Hay jornadas patagónicas todos los años, desde hace muchos años, que se realizan sobre el fin de la temporada, que este año también han sido suspendidas. Y la federación tiene un programa de profesor invitado, donde todos los años envía 1 o 2 profesores a cada una de las asociaciones o sociedades del interior del país para que realicen o jornadas o alguna charla o conferencia con la sociedad local. Lamentablemente, este año debió ser suspendida también. Entonces, frente a este panorama, ¿qué pudimos hacer o hacia dónde enfocamos la educación médica continua de la federación? Como les dije, suspendimos el CADI 2020 y no hace mucho tomamos la decisión de hacer un CADI 2020 virtual. En realidad no va a ser un verdadero congreso, sino que va a ser webinar, va a haber 9 webinars, donde va a haber 20 profesores invitados, donde se van a tocar distintos temas de las subespecialidades. Fardit tiene un fuerte compromiso con la educación médica, y por eso junto con la SAR decidimos que esta actividad sea gratuita. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los médicos hemos tenido que estar encerrados y entendemos muy importante la actualización permanente de los profesionales y, por otro lado, la capacitación de nuestros médicos residentes. Y por otro lado, empezamos como una campaña de actualización, que con el hashtag Quédate en casa, un poco tomamos el hashtag que se tomaba, y se hicieron muchas otras actividades, como la reedición en forma gratuita de un curso virtual de resonancia magnética que se había dictado el año pasado.
Además, volcamos a la página web de la Federación 6 cursos virtuales gratuitos, en este caso destinados para socios. Hubo acceso gratuito a las conferencias del Congreso del año pasado. Incorporamos 2 nuevas actividades en la página de Fardit, con 2 nuevas secciones, denominadas presentación de casos clínicos radiológicos y reuniones científicas virtuales, que ahora les muestro de qué se tratan. Y como les decía, tenemos además cursos virtuales. Una de esas actividades que incorporamos son los casos del mes. Todos los lunes se suma un nuevo caso a la página web de la Federación. Al día de hoy tenemos 11 casos donde colgamos casos de interés académico, científico, que son tratados por un profesor, un médico especialista y de las distintas subespecialidades. Son casos subidos en PowerPoint con audio y lo que muestran es cómo un profesional hace el diagnóstico, cómo llega al diagnóstico de una determinada patología. Otra de las actividades que estamos desarrollando es una reunión científica virtual. En realidad lo que estamos haciendo es una conferencia mensual dictada los terceros jueves de cada mes, donde después, para aquel que no tuvo oportunidad de asistir o de estar en la charla, lo volcamos también en la página web y puede acceder de la página y visualizarlo en la misma. Y otra de las actividades que desde la Federación hace muchos años venimos realizando y nosotros consideramos muy importante es la formación de los médicos residentes, de los médicos jóvenes. Hay 2 actividades que tienen, creo, alto impacto en la gente joven y que gustan mucho, como son el encuentro de residentes, y una actividad que se denomina Diagnosticando por un Premio, que la realidad es hacer juegos diagnósticos. Digamos que lo que estamos viendo es cómo podemos acceder a un diagnóstico a través de las imágenes. El encuentro de residentes, para que tengan una idea, el primer encuentro se realizó en el año 1980 en la ciudad de Mar del Plata, y en ese momento quienes lo impulsaron fueron los doctores Rogelio Moncada, de la Universidad de Loyola, Chicago, y el doctor Carlos Jiménez, que en este momento está en los Estados Unidos, pero en ese momento estaba en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. Y este año, digamos, hasta el día de hoy, se han dictado 41 encuentros residentes. Para que se den una idea, este encuentro en qué consiste: en que los residentes presentan casos complejos para que sean discutidos y analizados con el auditorio, y la actividad esta es coordinada por expertos en distintas áreas del diagnóstico por imágenes, quien intenta, junto con los participantes, poder llegar a un diagnóstico. La verdad que es una actividad que que gusta mucho. Como pueden ver en estas fotos, hemos tenido una gran asistencia en todos estos encuentros y a veces han llegado a sumar hasta 400, 500 residentes. Y este año decidimos llevarla a modalidad virtual, y es así que en el mes de octubre, una semana antes de este CADE virtual, junto con la Sociedad Argentina vamos a hacer el 42 encuentros residentes, pero va a ser el primero en modalidad virtual. Para que tengan una idea, al día de hoy han participado más de 116 escuelas o centros con residencia del país y de Latinoamérica, porque muchas veces han participado residentes de Latinoamérica e inclusive alguna vez también alguna europea. Y para que tengan una idea, también hay presentado más de 80-50 casos en estos encuentros que realizamos. Y otro de las actividades para residentes es esto que nosotros normalmente llamamos Diagnosticando por un Premio. Este año hemos decidido ponerle el nombre Diagnosticando en la Pandemia, y es una actividad donde se presenta un caso clínico y se ponen los 4 diagnósticos y hay que votar por el diagnóstico correcto. Acá no solo importa hacer el diagnóstico correcto, sino la velocidad en que uno hace el diagnóstico, y la verdad que también es una actividad descontracturada que les gusta mucho a los residentes. El primer Diagnosticando se llevó a cabo en el año 2012 en el Congreso de Córdoba, en el Congreso de la SORDIC, y este año se va a hacer en forma virtual. Como ustedes ven, va a ser el día 13 de agosto. Y bueno, invitamos, si alguien está presente y alguna escuela quiere participar, puede participar cualquier escuela del país. Hay que anotarse. Como verán, se va a hacer a través de una plataforma Google Meet, y se va a utilizar también el software de CAUT, que es el que nos va a permitir hacer este juego de diagnóstico.
Acá tienen, es una foto del primer Diagnosticando en la Pandemia para que vean un poco el sentido que tiene. Vean que los jurados en este caso están con toga. El jurado de la derecha es un médico chileno, en realidad un poco que colaboró con nosotros. El doctor Cortés colaboró en el desarrollo del primer Diagnosticando por un Premio. Como les decía, también están los cursos virtuales. Estos son cursos que en su mayor parte los hacemos con la Sociedad Argentina de Radiología. Como verán, los que están arriba y que están en colores, estos ya los hemos dictado este año. Ahora viene el curso virtual de enfermedades intersticiales, en este momento está abierta la inscripción, y los 3 que están abajo esperamos hacerlos en la segunda parte del año. Y por último, digamos ya casi terminando, también estamos trabajando en el rediseño de la página web de Fardit. La idea es generar una página más amigable, de fácil acceso a todas estas actividades que vimos, así que esperamos en 2 semanas tener la nueva página de Fardit para que sea más visible y donde también podamos acceder a través de ella a las distintas redes sociales. Por último, también seguimos con las relaciones interinstitucionales. Como les decía, hoy en día estamos trabajando en conjunto, mucho con la Sociedad Argentina de Radiología, pero también, lógicamente, mantenemos las relaciones con las distintas sociedades con las cuales tenemos convenio en América y en Europa. A través de estas relaciones, por ejemplo, este año los socios Fardit tuvieron inscripción gratuita al Congreso Virtual de la Sociedad Paulista de Radiología. Estamos trabajando con el Colegio Brasilero para un congreso presencial para el año 2021, veremos cómo se van desarrollando las cosas. Y lógicamente hemos compartido información, hemos promocionado actividades con sociedades con las cuales tenemos convenio, y también promocionar nuestras actividades y la misma federación en otros países. Por ejemplo, ahora se envió al Congreso de Francia un póster donde hacemos promoción del Congreso 2021. Por último, bueno, agradecerles. 2 cositas más. La primera, no he nombrado a ningún médico de la federación, pero un poco decirles que un poco todo este trabajo y todo lo que se viene haciendo hace muchos años en Fardit es producto de muchos médicos radiólogos argentinos distribuidos en el país, y creo que eso es una de las grandes fortalezas que tiene la federación. Y por otro lado, el enfoque que he dado en estos 15 minutos ha sido un poco un enfoque más que nada orientado a la educación médica continua y a la formación de los médicos residentes, y no he tocado otros temas que no son menores y que creo que son muy importantes, como es el tema económico en estas épocas de pandemia que ha impactado fuerte en los radiólogos del mundo y en Argentina. Así que bueno, muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Capiel. A continuación presentamos al doctor Alvarino Minero, médico radiólogo, coordinador docente de radiología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, con su charla La pandemia en El Salvador. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, agradecerle a Diagnóstico Journal por la invitación, a Bárbara y a Antonio por la coordinación excelente que han tenido, y a todos los asistentes por escuchar y interesarse siempre por seguir aprendiendo a través de estas plataformas de webinars. El tema que yo les traigo el día de hoy lo he denominado la pandemia en El Salvador por COVID-19, donde les voy a hacer como una resumen de cómo se ha pasado aquí en el país, y al final una presentación de casos que considero pues nos han dejado bastante enseñanza en el Departamento de Radiología del Hospital General. Para continuar, les quiero hacer mención, ¿verdad? Y para todos aquellos que no conocen mi país o por lo menos tienen poco conocimiento, aquí, si ustedes se fijan, está representado en este puntito verde la localización y pues la proporción que existe con respecto al resto de los países de América Latina y de Norteamérica. La extensión apenas es de 21.041 kilómetros, convirtiéndonos en el país centroamericano más pequeño. Sin embargo, a pesar de que no se han hecho censos bien estructurados desde los años 90, hay unas proyecciones que nos dicen que aproximadamente 6.704.000 salvadoreños vivimos en El Salvador, y existen en el extranjero viviendo aproximadamente 2 millones de salvadoreños, principalmente en Estados Unidos.
convirtiéndonos de esta forma en el país más densamente poblado, de aproximadamente 305 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que pues es un factor muy determinante a la hora de hablar de pandemias y de las epidemias, y por lo tanto pues lo que nos ha llevado a que nosotros hayamos sufrido de una forma bastante severa esta enfermedad por la que estamos pasando. El territorio nacional pues está organizado en 14 departamentos, siendo San Salvador la capital. Aquí les muestro un esquema de cómo se observa la relación de El Salvador con respecto a los países centroamericanos y la distribución en los 14 departamentos, siendo San Salvador el departamento, la capital del país. Para hablarles un poco de la pandemia en El Salvador, pues nosotros tuvimos el primer caso reportado el 18 de marzo, pero antes de que se reportara el primer caso ya se habían tomado muchas medidas para poder detener el ingreso del virus a nuestro país, entre ellos el bloqueo internacional de países como Italia, Francia, España, Irán, donde se habían reportado bastantes casos y por lo tanto se les negaba la entrada. Y el 21 de marzo se inicia una cuarentena, la cual pues, fue una cuarentena bastante estricta, que terminó hasta el 16 de junio, a partir de cuando se comenzaron a hacer las fases de reapertura económica, la cual desde esa fecha hasta el día de hoy apenas estamos en la primera fase, debido a que se han ido retrasando por la alta cantidad de pacientes contagiados. En nuestro sistema de salud, pues tenemos muy pocos hospitales, aproximadamente 30 hospitales a nivel nacional del Ministerio de Salud y 10 hospitales del Seguro Social y otros privados que en realidad no tenemos un conocimiento acertado de ellos. Por lo que debido a que las proyecciones que se veían de la enfermedad se inició o se tuvo como a bien crear o iniciar un nuevo hospital, el cual se ha llamado Hospital El Salvador, en el cual pues hay un hospital que está enfocado a la atención de los pacientes con COVID y tiene una capacidad de 1000 camas teóricamente para UCI, las cuales se van abriendo en forma por etapas. Apenas se han abierto la primera etapa con 400 camas, debido a que como todos los centros en los cuales nosotros tenemos a nivel nacional, todos se tuvieron que convertir en COVID y todos pues se encuentran saturados. También nosotros aquí en el país pues hemos tenido problemas como en muchos otros países en los que los hospitales la capacidad rebasada, y ustedes pueden ver aquí en esta foto que tuvimos en el instituto, en el hospital donde nosotros trabajamos, pacientes que tuvieron que traer o improvisárseles un ingreso mientras habían camas hospitalarias. También pues tuvimos por decir así, la mala suerte o la falta de recursos que nosotros no tenemos dentro del sistema público, privado, perdón, disponibilidad para poder ir a hacerse las pruebas para COVID. Únicamente el sector estatal es el encargado y el único autorizado para poder hacer las pruebas, por lo que para nosotros pues ha sido dificultoso por el hecho de que no tenemos acceso a dichas pruebas, y que en el personal de salud se ha hecho pobre tamizaje, por lo cual pues muchos probablemente hemos estado, o algunos ya pudieron haber sufrido la enfermedad y no estar registrados como tal, y que también se les ha sido bastante restringido la cantidad de los equipos de protección aún para el personal médico y paramédico en la atención de la enfermedad. Y como les mencionaba, pues debido a que no se han hecho ni el tamizaje, ni hay tampoco disponibilidad para hacerse en el sector privado, hay un subregistro de los casos, lo que ha hecho pues de que no se tenga un número real, documentándose hasta el día de hoy 13.092 casos y únicamente 379 muertos por COVID. Después de que hemos pasado todo este periodo, se han iniciado, como les mencionaba, las 3 fases de apertura, encontrándonos apenas en la primera fase. Sin embargo, hablábamos todos que ya todo el mundo anda en la calle, todo el mundo anda laborando, a pesar de que no hay transporte público dentro de la institución. Uno de los problemas que hemos tenido, pues, y que las estadísticas nos están arrojando, es que nosotros como país hemos tenido la mayor cantidad de médicos fallecidos a nivel de Centroamérica.
existen algunos otros fuentes, así como esta, en las cuales pues El Salvador encabeza la letalidad de médicos. Se menciona que alrededor de más de 30 médicos han muerto y más de 100 personal paramédicos. Sin embargo, pues como les mencionaba, hay un subregistro de todo. ¿Qué es lo que nos ha pasado en los departamentos de radiología, tanto en el quehacer laboral como en la residencia? Pues para empezar, nosotros tenemos deficiencias en la cantidad de radiólogos y la cobertura es bastante baja, debido a que solamente existen 2 escuelas de radiología, las cuales una pertenece al Ministerio de Salud y otra al Seguro Social, y lo que ha llevado a que pocos hospitales cuenten con radiólogos disponibles, encontrándose muchos los hospitales sin la presencia del radiólogo desde hace muchos años. A nivel del Ministerio de Salud únicamente existe un departamento de radiología que cuenta con todas las modalidades diagnósticas y en el Seguro Social 2. El total de residentes a nivel nacional son 13 para el Seguro Social y 5 para el Ministerio de Salud, los cuales pues han tenido su dificultad para el aprendizaje, el desarrollo y pues nosotros por lo menos en el Seguro Social se ha continuado la residencia a través de la modalidad del programa online. A raíz de la pandemia, pues todos los hospitales tomaron a bien reestructurar lo laboral y todos pues están ahorita en la modalidad de trabajo únicamente de atención a las emergencias y han suspendido todo lo electivo. Sí se continúan procedimientos de intervención que únicamente se realizan en el Hospital General del Seguro Social a nivel nacional y por lo tanto pues el mayor volumen de trabajo se ha enfocado al COVID, pero que sí ha sido bastante reducido y que obviamente eso afecta el aprendizaje de los residentes. Nosotros dentro del departamento hicimos una revisión de todas las escalas y de todas las clasificaciones que existen en la literatura y adaptamos un patrón o plantilla que se hizo para darle una respuesta rápida, principalmente a los pacientes de los servicios que se crearon para el COVID, que les han llamado gripario, los cuales pues tomamos principalmente la clasificación de la UCLA y de la RCNA. Nosotros, como les mencionaba, por la pobre disponibilidad a las pruebas de la PCR, el uso del diagnóstico por imágenes ha sido importante en aquellos pacientes que están como sospechosos para el tratamiento y el manejo de estos. Y pues al inicio tuvimos, por decir así, el problema que utilizar el término COVID en los reportes generaba una gran estrés, rechazo y problemas administrativos dentro de nuestra institución. Aquí les muestro, ¿verdad?, la plantilla que elaboramos con el objetivo de hacer una respuesta rápida y poder darle lectura por el departamento a los pacientes que llegaban por una radiografía de tórax, ya que previo a la pandemia, pues las rayos X por lo general no eran leídos por el radiólogo y eran interpretados a su manera por los clínicos en la unidad de emergencia. Ahora, nosotros en el Hospital General, pues tomamos a bien modificar ciertas jornadas de trabajo para completar únicamente el número de horas y nos distribuimos a modo de cubrir siempre, tanto con los residentes como con los médicos agregados. Y la pandemia pues nos hizo de que a través de la plantilla y diéramos las lecturas tanto de COVID y no COVID de forma más rápida a través de los residentes y los agregados, aún pues sabiendo que el trabajo se ha reducido bastante, ¿verdad? Los residentes pues se han quedado laborando en turnos de 24 horas cada 3 días, cubriendo los 2 hospitales del Seguro Social y hemos tenido pues al momento dificultades con la universidad para poder definir exactamente cuál va a ser el futuro de los residentes. Dentro de las posibilidades que se mencionan pues es repetir el año, tener 6 meses extra, 3 meses extra, pero aún todavía no lo tenemos definido. Ahora, vamos a pasar a hacer una revisión rápida de los casos que a nuestra forma de ver fueron como más llamativos en el Hospital General porque hemos visto ya bien descrito tanto los hallazgos típicos, los hallazgos tempranos, intermedios, tardíos, ¿verdad? Y que los casos que les voy a presentar pues han llamado ciertamente la atención por algo específico. El primer caso que tenemos aquí es de un paciente joven internista de la emergencia del Hospital General, el cual comenzó con los síntomas
y directamente fue y se tomó una radiografía en la cual el único hallazgo que se encontró al 29 de junio era una radiopacidad que estaba apical izquierda, ¿verdad? Un patrón en vidrio esmerilado y con tendencia a la consolidación. Posterior a ello, pues se realizó el 7 de julio, prácticamente a la semana, una nueva tomografía en la cual pues el paciente ya presenta hallazgos más floridos, ¿verdad? Donde podemos ver ya áreas de tractos fibróticos, áreas de vidrio esmerilado, ya se miran unas bronquiectasias, pérdida del volumen pulmonar. Posterior a ello, pues al siguiente día tomaron una radiografía donde si comparamos la primera radiografía ya se observaban los mismos hallazgos o por lo menos eran bien evidentes en la placa de la segunda tomografía. Nunca se tomó una radiografía inicial antes que la tomografía. Al 13 de julio se tomó otra radiografía donde se observa claramente la mejoría radiológica de los hallazgos antes descritos, ya observando una disminución de las áreas de aumento de densidad del vidrio esmerilado, los tractos fibróticos lineales que se observan parailiares, bilaterales y basales. Y posterior a ello se tomó otra tomografía en la cual pues ya se pueden observar que los hallazgos van cambiando con el tiempo, siempre se miran las áreas de vidrio esmerilado, tenemos ya áreas de fibrosis, tenemos bronquiectasias y áreas de consolidación en basales. Este caso lo traje porque es prácticamente de los pocos que tenemos una correlación imagenológica en un periodo de tiempo de 15 días. Este es el mismo paciente, ¿verdad? Y aquí en las reconstrucciones coronales y en las reconstrucciones sagitales. Y aquí tenemos una placa posterior, 3 días a la última tomografía, en la cual, pues, comparándola con la inicial, vemos que hay una mejoría bastante evidente radiológica, donde ya hay menos áreas de aumento de la densidad y pocos tractos intersticiales. Tenemos este otro caso que es bastante llamativo por el hecho que el paciente, ustedes ven aquí los cortes axiales que tenemos de una tomografía de un paciente que se le realizó en diciembre del 2019, donde ya se observaban hallazgos crónicos y el paciente en junio sufre de COVID, tomándosele a las 3 semanas, no, a las 4 semanas, un TAC control donde el paciente es evidente en la exacerbación de los hallazgos radiológicos que tenían de diciembre a julio de este año. En un periodo de 6 meses, el paciente ha presentado una franca deterioro imagenológico de los hallazgos que ya previamente tenía. Tenemos este otro caso, ¿verdad? Que tenemos que recordar que nosotros pues iniciamos la pandemia posterior a muchos países y que aún así ya comenzamos a ver los cambios tardíos que se dan en los pacientes que han sido dados de alta, que presentan a pesar de que se dieron los síntomas, de darles el tratamiento y todo, que persisten con problemas respiratorios y como en este caso que vemos los hallazgos tardíos del aumento de la densidad, del vidrio esmerilado, tractos fibrosos, bronquiectasias que afectan de forma generalizada. Este otro, como nos sirve para comparar con el anterior, que es el mismo caso, por decirlo así, pacientes que no mejoraron, pero que tienen diferente severidad al comparar uno con otro. Aquí en la radiografía se logra observar los hallazgos pulmonares con fibrosis en la base pulmonar izquierda, bronquiectasias, y que cada paciente pues pareciera que tiene una evolución diferente aún en el mismo tiempo de afección. También que existen casos en los cuales los pacientes habían estado siendo tratados como COVID y que al tomarle los exámenes pues se pueden indagar de otras causas. En este caso, por ejemplo, el paciente era por síntomas respiratorios, pero los hallazgos pulmonares eran más consistentes con una insuficiencia cardíaca en la cual se observa aumento de la densidad pulmonar de forma generalizada asociada a derrames y a una neumonía basal derecha.
nosotros también hemos tenido casos con los cuales nos hemos encontrado o nos hemos visto en la dificultad de decir si es o no es COVID, como en este caso en el cual en la radiografía se observan los infiltrados, pero principalmente son centrales, no son periféricos como los veíamos o de forma típica están descritas. Y aquí tenemos la tomografía, la afección severa que tiene, difusa, pero no es el patrón característico del COVID en el cual se tienden a ver predominantemente periféricos, sino que tienden a ser más centrales. Y aparte de eso, de que pues a pesar de que estemos en una pandemia, siempre existen otras entidades clínicas que podrían estarlo afectando, pero que no tenemos nosotros la capacidad como para hacer un diagnóstico de si este paciente pudo haber sido por otra causa viral. Aquí vemos el derrame pleural en el corte axial de ventana mediastinal, la reconstrucción y prácticamente lo que veíamos en la radiografía, ¿verdad? Tenemos este otro caso en el cual pues este es un caso bastante interesante, es el caso de una paciente en el cual pues consultó a la unidad de emergencia porque ella tenía los síntomas de COVID y la paciente presentó un trastorno psicótico en el cual ella se introdujo un picahielo dentro del pulmón. Aquí podemos ver que sí, en la radiografía ella tiene el tubo de tórax y en la tomografía el enfisema subcutáneo asociado al neumotórax por introducirse el arma blanca. Aquí vemos las reconstrucciones, ¿verdad? Y sí vemos los hallazgos que eran compatibles con COVID. Este otro caso, pues también hemos aprendido mucho y creo que vamos a seguir aprendiendo, en el cual nosotros hemos sobrevalorado las imágenes y hemos dado diagnósticos, y con lo cual nos recuerda la pobre sensibilidad que puede tener los rayos X comparado a la tomografía. Este fue un caso que se reportó como típico de COVID, y al hacerle la tomografía era una tomografía normal. Tenemos este otro caso que también nos ayuda a ilustrar cómo la radiografía tiene diferentes sensibilidad, en la cual veíamos unos rayos X normales, pero que también los hallazgos tienden a ser bastante rápidos. Vemos aquí una tomografía que se tomó el mismo día, donde sí ya se observan hallazgos típicos de COVID, un aumento de la densidad predominantemente periférica, parchada, y como al segundo día hay un cambio imagenológico de la radiografía inicial a la segunda, donde ya podemos comenzar a observar los hallazgos compatibles con el COVID. Tenemos este otro caso, que es un caso pues, de un paciente que no mejoraba a pesar de la administración del tratamiento, no se podía mejorar la saturación, por lo que se decidió hacerle un angiotac en el cual se observa un tromboembolismo pulmonar. Es de hacer mención que nosotros en nuestro centro no tenemos como rutina hacer un TAC de tórax contrastado, sino que hace un TACAR prácticamente, un TAC sin contraste, con lo cual pues se busca principalmente los hallazgos pulmonares, y un angiopulmonar se realiza ya cuando se tiene la sospecha clínica de un tromboembolismo pulmonar o cuando el paciente no presenta mejoría clínica a pesar de el tiempo de la enfermedad. Y teníamos también de que recordar que como radiólogos no nos centremos únicamente en los hallazgos imagenológicos principales, y que no olvidemos que tenemos que siempre observarlo, porque en este caso tenemos una tomografía en la cual, pues a pesar de que era bastante típica los hallazgos por COVID, también si ustedes observan aquí, tenía en el esófago una sonda nasogástrica en la cual el paciente se había enrollado doblemente en el esófago, y que nosotros tenemos pues que recordar que siempre hay que observar todos los hallazgos que están asociados. Y ya para terminar, este es el último caso en el que les quiero comentar que este paciente es un paciente que estuvo ingresado, diagnosticado con prueba positiva para COVID, en el cual pues este era un TAC a las 4 semanas donde se ven los cambios crónicos, pero que el paciente había mejorado clínicamente, se fue dado de alta y posteriormente regresó 2 días
con la presencia de un neumomediastino y un neumotórax laminar, el cual pues no le encontrábamos explicación de por qué lo había realizado, y pues son de las presentaciones atípicas que nosotros nos quedamos pensando en qué fue lo que pudo haber generado dicho hallazgo. Y pues solamente, nada más nuevamente enviarle saludos desde El Salvador. También un agradecimiento especial a la doctora Yosetti Solórzano por el contacto, y pues muchas gracias por todo. Pasen buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alvarino. A continuación, los panelistas responderán a sus preguntas, moderados por el doctor Gustavo Criscuolo y el doctor Antonio Moreno. Hoy también contamos con el doctor Gabriel Cohen como panelista invitado. Adelante, doctores. Hola, buenas tardes a todos. Quería agradecerle a los 3 expositores por las clases, por la información brindada, y bueno, me gustaría empezar con algunas preguntas tal vez orientadas y después viendo algo más amplio. En realidad, la primera pregunta quería hacérsela a la doctora Borja, que es una pregunta más orientada al trabajo tan amplio que presentó de 6.000 pacientes, teniendo en cuenta que fueron externados o tratados en forma ambulatoria la mitad, 3.200 pacientes. Si tiene idea por qué fue tan alto este porcentaje de pacientes tratados ambulatoriamente, porque, digamos, fue tan alto los tratados en los que fueron internados, porque generalmente la mayor parte de los pacientes son tratados ambulatoriamente. Y además de esto, ¿qué le parece que se podría hacer para no subestimar esta cantidad de pacientes neurológicos que usted mencionaba? Claro, pues la verdad es curioso que muchos de los pacientes que nosotros teníamos estaban bastante enfermos. También anteriormente el porcentaje de muertes con COVID era mucho más alto que hoy en día, aunque obviamente el número de casos ha disminuido acá en Nueva York, pero incluso así el porcentaje de muertes por COVID también ha disminuido. La razón no la sé de verdad, o sea, no sé si simplemente haya cambiado la manera en que han estado tratando a los pacientes o que tal vez el virus haya mutado y ya no es tan peligroso como era antes, no estoy segura, pero muchos de estos pacientes que tuvieron que ser hospitalizados obviamente eran por fallas respiratorias y simplemente, o sea, obviamente hay como unos niveles específicos de marcadores, de hipoxemia, todo, dependiendo de eso, ellos veían si hospitalizaban o no a los pacientes, pero la mayoría de pacientes que venían acá estaban críticamente enfermos y por eso tuvieron que hospitalizarlos. ¿Qué se puede hacer para no subestimar la parte neurológica? La verdad es muy difícil porque muchos de esos pacientes nuevamente están sedados, están intubados y también hay un límite de tiempo que los enfermeros y los médicos pueden estar dentro del cuarto para tratar de proteger a los médicos y a las enfermeras. Entonces, la idea es que no estén en el cuarto todo el tiempo. Entonces, es un poco difícil, pero yo creo que lo importante es que los neurólogos tengan como un límite bastante bajo, un threshold bastante bajo para ordenar cualquier examen que ellos estén pensando y tener, obviamente, hacer exámenes neurológicos probablemente seguidos en estos pacientes que no se despiertan, porque en muchos casos, por ejemplo, habían pacientes que trataban de extubarlos y no se despertaban y seguían con alteración mental y muchas veces no se les hacían examen ahí mismo porque pensaban que era más como delirio o tal vez algo con los medicamentos. Pero yo creo que si se tiene una sospecha más alta de esto de parte del equipo clínico, entonces deberían ordenar más de estos exámenes. Ok, muchas gracias. Y en el caso de lo que afirma usted acerca de que de esta enfermedad pueda generar un aumento de hasta 4 veces la presentación del accidente cerebrovascular, ¿se vio más en el territorio vascular arterial o más en el territorio vascular venoso? ¿O no se midió eso? No, sí, se vio más en el territorio arterial.
tanto de vasos grandes, como vimos muchos así infartos grandes de la arteria cerebral media, por ejemplo, pero también se vieron infartos muy pequeños, pero la mayoría parecerían como arteriales o al menos tipo vasculítico. Pero sí, la mayoría eran esos. La minoría de pacientes fueron los que presentaron infartos hemorrágicos venosos. Muy bien. Doctor Moreno, ¿tiene alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si uno puede asumir que la vasculitis es la responsable de todos los síntomas y todos los signos neurológicos que usted estuvo, la vasculitis de pequeños vasos, que estuvo viendo en su casuística, esa era única. Y la otra, si hay una correlación entre los hallazgos, entre el impacto que tiene la enfermedad en el pulmón y la presencia o ausencia de síntomas neurológicos, o bien si los síntomas neurológicos están relacionados con patologías prevalentes de los pacientes, comorbilidad de los pacientes, o algún dato clínico que la acompañe. Claro, pues primero te respondo lo de la parte de patología. La verdad es que la neuropatología todavía no ha estado bien descrita. Se han hecho algunas autopsias, cada vez se han hecho más. Hace poco salió un artículo de autopsias en el Lancet y otro en el New England Journal of Medicine. Pero la mayoría de patologías en realidad muestran más que todo infartos y hemorragias. Algunos muestran panencefalitis y meningitis, pero no es ese cuadro que nosotros esperábamos ver de mucha vasculitis, al menos intracraneal. En la patología de COVID parece que sí es predominantemente, como tú dices, algo vasculítico, un daño microendotelial o desde el endotelio, una endotelitis, parece que ser lo primario. Pero la parte cerebral o los daños intracraneales, la verdad es que todavía no se sabe muy bien. En este último artículo que salió del New England Journal of Medicine, vieron un poco de RNA del virus, pero a niveles muy bajos, una cantidad muy bajas. No han sido capaces en ninguna de las autopsias que se han hecho hasta ahorita de ver en realidad el virus citoplasmático en el parénquima. Eso todavía no lo han visto en ningún caso, pero nuevamente estos vieron un poco de virus de RNA del virus y ellos piensan que tal vez era simplemente que el virus estaba en la sangre de ese corte que ellos miraron. Entonces no se sabe exactamente cómo resulta todo ese daño intraparenquimatoso. Una de las teorías sí es esa vasculitis o el mismo endotelitis que se ha visto en el resto del cuerpo. Otras posibilidades son que sea algo más de reacción autoinmune, como por ejemplo esos casos que vimos muy parecidos a DEM, que vemos también con otros virus y otras enfermedades. Otras probabilidades es, por ejemplo, esas microhemorragias que están más que todo en la zona yuxtacortical. Eso también se ha descrito en pacientes que están como con altitudes muy altas. No sé, como en gente que escala y eso, a veces se ven microhemorragias, entonces también se piensa que tal vez está relacionado con algo de hipoxia y alguna encefalopatía o leucoencefalopatía posthipóxica, porque algunos casos de leucoencefalía posthipóxica pueden tener ese mismo patrón de difusión restringida por toda la sustancia blanca. Entonces, no se sabe si es algo multifactorial, pero yo creo que más que todo es esa lesión vascular, seguramente algo posthipóxico también y seguramente algo de reacción inmune. Entonces, la verdad es que yo creo que se deberían hacer más exámenes de autopsias para tratar de encontrar si en realidad el virus está ahí o por qué se está haciendo todo este daño en el cerebro. Pues esa es la respuesta para la primera pregunta. Para la segunda pregunta, sí, o sea, la parte clínica o los síntomas del resto del cuerpo sí tienen que ver con los hallazgos intracraneales también. Entre más severa está la enfermedad y entre más tiempo llevan con enfermedad, más probabilidad que tengan hallazgos intracraneales. Y la mayor probabilidad de una enfermedad severa se ha visto con pacientes más de 75 años con obesidad, diabetes y falla cardíaca. Esas enfermedades específicamente parecen que aumentan el riesgo de hospitalización en pacientes con COVID. Además de eso, no solo hospitalización, pero también de una enfermedad severa ha sido asociado a hipoxemia. Entonces, entre peor esté el
hipoxemia, cuando ellos llegan al hospital, es generalmente peor pronóstico más adelante. Leucocitosis, o una elevación de células blancas, disfunción renal. Entonces, por ejemplo, la anemia, disfunción renal y leucocitosis se ha visto más relacionado con hemorragias intracraneanas. Otras cosas que han sido asociadas a severidad de la enfermedad son ya cosas como resultados de laboratorio, como el dímero D y la proteína C reactiva. Eso parecen que ser los dos laboratorios más asociados con partes intracraneanas. Entonces, sí, yo diría que entre peor la enfermedad, peor la parte pulmonar, entre más severa COVID, entre más tiempo estén en cuidados intensivos, entre más tiempo estén intubados, hay mayor riesgo de hallazgos intracraneales. No sé si te respondí todas las preguntas. Sí. Muchas gracias, Hola, doctora. sí, me respondiste todas. Gracias. Ahora, por ahí alguna pregunta para el doctor Capiel acerca de, por ejemplo, qué debilidades y oportunidades de mejora a nivel de la federación les mostró o se descubrieron durante esta pandemia. ¿Qué cosas positivas o qué cosas negativas pueden sacar de todo este cambio de paradigmas que se está dando, que hablábamos también el otro día con el presidente de la Sociedad Argentina de Radiología? ¿Cuáles son los puntos positivos y los puntos negativos, ¿no? Yo creo, bueno, de todo esto que hemos estado hablando, yo creo que como positivo un poco lo que manifesté al final, ¿no? Esa capacidad por ahí que uno a veces no sabe que uno la tiene o no la tiene, pero esa capacidad de readaptarse a nuevos escenarios, desestructurarse y comenzar a desarrollar cosas nuevas. Yo creo que desde la federación, digamos, cuando surgió un poco todo esto, es decir, cada uno desde ese lugar, pero desde la federación dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Es decir, lo primero que pasó, vimos muy difícil la realización del congreso, se nos empezaron a caer las actividades, todas programadas que teníamos para ese año, y rápidamente surgió muchos médicos, como dije, de distintas partes del país, que aprovechando recursos que uno tenía, y ya la federación, como yo les decía, está en todo el país, hace que la tecnología ya la estábamos usando, pero la optimizamos, yo creo que mejoramos muchas cosas, y yo creo que esa fue la gran oportunidad que nos dio esto, a rever todo esto, a empezar a utilizar más la tecnología y a poder llegar de otra manera a los médicos radiólogos y a los residentes para su formación. Yo creo que eso fue una oportunidad, una mejora y algo que yo creo que va a quedar y vamos a seguir explotando esa posibilidad de poder interactuar con mayor facilidad, compartir experiencias a la distancia, que por ahí, si bien antes teníamos esa oportunidad, no la estábamos usando. Yo creo que esa fue la gran oportunidad o mejora que hemos tenido. Las debilidades a veces uno como sociedad científica y directamente pensando en la radiología, creo que tenemos hoy los radiólogos desde las dos sociedades, es por ahí un déficit en la parte gremial. Las dos sociedades estamos muy abocados a la actividad científica, académica, y esto desnudó algunos problemas. El problema en realidad en este país, como todos saben, estamos con una crisis económica ya desde hace años, estamos pasando problemas económicos, la salud está sufriendo una crisis, y bueno, esto también evidenció problemas en muchos de los médicos radiólogos, que como ustedes saben, muchos cobran por estudio que realizan, otros de distinta manera, y esto generó problemas en muchos médicos radiólogos. Y un poco todo esto se suma también a la gran... como ustedes saben, este país es un país muy amplio con diferentes realidades culturales y económicas, lo cual también genera difícil. Pero a pesar de esto hay muchas sociedades como la de cirugía que se han agrupado y están trabajando en el sentido gremial, y por eso es algo que nos debemos de las sociedades de radiología, ¿no? Ajá. Y desde el punto de vista que hablaba usted, del punto de vista gremial, la posibilidad y el proyecto de ley de teletrabajo de los neuroradiólogos. Bueno, yo también soy de los radiólogos, yo también soy radiólogo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve
para el lado de que pueda llegar a salir o lo ves más complicado? La verdad que yo lo que creo que es importante es lo que no debemos descuidar a la hora de hablar de teletrabajo. Tenemos que tener presente que nosotros somos médicos. Formamos parte de un equipo de salud y es fundamental la actividad del médico radiólogo junto al médico clínico, al médico traumatólogo o al médico especialista. Entonces, el teletrabajo está bien, pero digamos, no debemos olvidar que debemos estar cerca del paciente. Nosotros no vemos imágenes, informamos imágenes, sino tenemos que informar estudios en el contexto de un paciente que está enfermo, que tiene síntomas clínicos y demás. Entonces, no podemos descuidar eso. Es decir, hoy en día hay muchos informes a distancia y yo creo que hay muchas falencias a veces cuando uno hace informes a distancia porque nosotros no tenemos en cuenta el paciente. Y lo que un radiólogo, un médico radiólogo no puede descuidar nunca es un médico y que lo que está realizando es un acto médico y atrás de ese acto médico hay un paciente que viene con un problema de salud y el médico debe estar, digamos, actuando junto con el médico clínico, el médico que solicitó el estudio. Entonces, no veo mal el tema del teletrabajo, pero yo creo que no hay que descuidar al paciente. Siempre y cuando el foco esté puesto en el paciente, yo creo que es un tema complejo que requiere por ahí de una charla larga, ¿no? Pero yo lo que pongo en el foco en estos casos es no descuidar al paciente. Perfecto. ¿Y cómo, por ejemplo, teniendo en cuenta este atraso que hubo en el inicio de las residencias y en el inicio también de los cursos de especialista, cómo afectó eso y también en la crisis económica en particular que derivó todo este problema, cómo afectó eso particularmente a la federación? Porque el hecho de la afectación de la gente misma, bueno, debe haber tenido algunos problemas a nivel de la federación en sí. En realidad sí, es un problema, es decir, la residencia debería haber empezado en el mes de junio, todavía los exámenes recién se van a tomar entre agosto y septiembre, de hecho hoy o ayer ya se pospuso nuevamente el examen único de residencia de Provincia de Buenos Aires, y lógicamente afecta a la residencia. Nosotros, por una cuestión de protocolo y por el hecho de no juntar tanta gente, los residentes están trabajando en grupos, lo cual el horario de trabajo es menor, y lógicamente esto afecta en la capacitación de los residentes. Son cuestiones complejas que hoy no tienen resolución, pero creo que va a haber que pensarlo bien. Aún no está definido qué es lo que se va a hacer, pero bueno, seguramente esto afecta un poco a la capacitación de los médicos residentes y por eso uno lo que está haciendo es continuando con estos cursos, generando mayor actividades teóricas, pero tengamos en cuenta que es fundamental la parte práctica, las competencias que tiene que tener un residente para después ejercer la especialidad. Todavía no está claro cómo vamos a hacer, si se extenderá la residencia, honestamente todavía no está definido, es un tema que recién está arrancando y no hay una resolución. Totalmente. Y una duda más que me daba es, ya que tiene tantas entidades afiliadas la FARDIT a nivel del país, ¿qué nos puede decir usted acerca de qué manera impactó en las diferentes sociedades esta crisis o en sí la forma de estudiar el COVID, ¿no? Porque supongo que las diferentes entidades deben estar asociadas con diferentes servicios y esos servicios intentan diagnosticar la enfermedad de forma distinta, tal vez unos con radiología, otros con directamente tomografía. Bueno, usted por ahí tiene una visión un poco más amplia. En realidad, en el país, los focos más grandes, como ustedes saben, están en lo que es en la región del AMBA y en el Gran Buenos Aires. En el interior del país, salvo en la provincia de Chaco, por suerte, el virus aún, digo aún, porque en estas últimas 2 semanas ha empezado la curva en varios, de hecho yo vivo al sur de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata, si bien estoy en provincia de Buenos Aires, recién a nosotros nos está empezando a impactar recién ahora el virus, pero la realidad es que si uno sigue las guías del Ministerio de Salud y demás, el diagnóstico hoy en día en Argentina se hace con hisopado y PCR.
Hoy en día en Argentina, quien tiene el diagnóstico de COVID se hace con eso, no se hace ni con la tomografía ni con la radiología. Y por lo tanto uno debe seguir las guías del ministerio y digamos pero digamos el diagnóstico se hace por PCR. Las realidades en las distintas provincias varían, es decir, no ha habido muchos casos, pero como ustedes saben, ha caído mucho el trabajo en todos lados por esta cuarentena en la cual estamos todos, y las realidades varían, así como hay provincias que están trabajando un poquito mejor, hay provincias donde ha caído mucho el trabajo, pero el diagnóstico es con PCR. Antonio. Sí, yo primero te quiero dar gracias a la doctora Borja, que sé que está de turno hoy en su hospital. Quiero hacerte una pregunta, primero que me la respondas vos y ya puedas seguir cumpliendo con tu función, y después quiero que desde lo asistencial Carlos y Alvarino también puedan colaborar con esa. La primera pregunta es, ¿ustedes en su hospital, en su unidad de trabajo, tienen alguna serie de protocolos de manejo clínico en cuando el paciente presenta un síntoma neurológico, saber si con 1 o 2 síntomas, por ejemplo, se hace una tomografía computada y queda ahí, o bien si el paciente con 1 o 2 síntomas y otra sospecha va directamente al resonador? Porque evidentemente, como vos dijiste, la información más rica está dada por la resonancia magnética. Esa es la pregunta para vos concretamente, y después le pregunto a los doctores Capiel y Alvarino. Vale, gracias. Pues no, que yo sepa, no hay un protocolo específico para eso. La verdad es que depende mucho de lo que piense el grupo clínico, y ellos son los que deciden cuándo hacerle TAC o cuándo hacerle resonancia, porque lo que decía nuevamente, o sea, muchos pacientes no tenían, o sea, tenían un estado mental bastante alterado y no se les hacía ninguna imagen, o a veces decían, bueno, ahora sí le hacemos TAC, o a veces si el TAC no salía nada, entonces ahí sí se les hacía resonancia. Entonces, más que todo depende de ellos. La mayoría de pacientes que tuvo resonancia magnética primero tuvo un TAC, y el TAC o mostraba alguna alteración que no se veía bien y por eso era necesaria la resonancia, o simplemente si no veían nada en TAC y todavía tenían una gran sospecha clínica, se les pasaba a resonancia. Pero la verdad, no creo que haya algún protocolo específico, simplemente depende de cada paciente y depende de cada grupo clínico. Claramente si había algún síntoma neurológico más como ACV, entonces sí, siempre se le hacía un TAC. Pero si simplemente era como alteración de la conciencia o mareo o algo así, no necesariamente se le hacía. Entonces yo creo que eso también ha sido una de las causas por lo cuales no tenemos suficientes imágenes radiológicas, porque en realidad no hay nada así como bien establecido para estas imágenes. Pero bueno, qué pena en serio tenerme que ir, pero es que estoy de turno, pero ha sido un placer total compartir con ustedes y muchas gracias nuevamente por la invitación, en serio es un honor y espero que estén bien y bueno, entonces me voy a desconectar para seguir mi turno. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Yo quería aprovechar para que Carlos, ya como médico y de los asistencial, y como Alvarino, me puedan contar ustedes como médico radiólogo en sus servicios, si pudieron ver el compromiso, el impacto a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es su experiencia? Porque con Gustavo nosotros podemos contarle un poco de lo que vemos en nuestro medio de trabajo, y la realidad es que no contamos o con que pidan estudios a los pacientes que aquejan algún mínimo síntoma neurológico, o bien, si se pide algo, es una tomografía que en el 100% de los casos casi no muestra absolutamente nada. A ver, yo un poco nos pasa, creo acá, yo estoy en la ciudad de Mar del Plata, acá en realidad no hay un protocolo, a ver cuándo TAC, cuándo tomografía, y un poco, para no repetir lo mismo, pero un poco lo mismo que la doctora Borja, nosotros va a depender mucho de si es agudo o crónico la sintomatología del paciente. Muchas veces cuando es sí agudo, a veces pide una tomografía, si no una resonancia, depende el cuadro, el contexto clínico, por decirlo de alguna manera, y el grupo clínico. Eso va a ser lo que va a definir la realización del estudio.
A veces cuando uno se hace el estudio no tiene tanta incidencia, sino que nos llegue el estudio y después por ahí se charla, pero la realidad es que no depende de esas dos cosas. Y la realidad es como un poco como les contaba hoy. Yo, para que tengan una realidad, hoy recién me estaba fijando, en Mar del Plata hay al día de hoy 500 casos confirmados nada más de coronavirus. Digo nada más porque Mar del Plata es una ciudad que tiene entre 700 y 800 mil habitantes. Pero confirmados, incluyendo pacientes asintomáticos, y hay 18 muertes al día de hoy por coronavirus. Es decir, que no tuve la oportunidad de ver pacientes con coronavirus y estudios neurológicos, no hemos tenido la oportunidad, al menos por acá. Bueno, nosotros en El Salvador, para hacerle mención, sí es bien limitado el número de pacientes que hemos visto, debido a que yo trabajo en un hospital que pertenece al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y la población que nosotros vemos prácticamente es bien reducida, pero sí hemos tenido un volumen bastante grande de pacientes en el hospital, pero principalmente han sido pacientes con hallazgos pulmonares. Sí hemos hecho, por ejemplo, lecturas de radiografías con el patrón que les mencionaba, más de 1.500 en menos de 2 meses. Casi el 90% son positivas o sospechosas a COVID. Y pues en los hallazgos neurológicos solamente hemos tenido como unos 5 casos de ACV en pacientes con COVID, pero no hemos tenido como la correlación de decir exactamente fue asociado a, porque en algunos casos ha sido que se hace el diagnóstico y posteriormente hasta las 2 semanas hemos tenido pacientes que han tenido el ACV, y como les digo, muchas veces en el país de nosotros pues no hemos tenido acceso a las pruebas para poder confirmarlo, así como refiere Carlos, ¿verdad? Que nosotros hemos tenido la mayor cantidad de pacientes que han sido sospechosos, y que la tomografía sí ha jugado un papel bastante importante, porque el paciente tiene los síntomas y con tomografía que sugiere que es COVID o es típico para COVID, lo han manejado como COVID a pesar de no tener una prueba. Y no tenemos protocolos. Los protocolos, por lo menos en neurológico, se ha hecho en base a la evaluación clínica de cualquier paciente, tenga o no tenga COVID. Bien. Gustavo, ¿tenés alguna pregunta? Sí. Yo tengo algunas preguntas para hacerle al doctor Minero. Doctor, usted había afirmado que hay un alto índice de contagios en el personal de salud. Y me llamó la atención, porque si bien acá hay, no consideramos que sea alto, pero lo hay. ¿A qué se puede deber? ¿Ustedes tienen adecuado equipo de protección personal? ¿Sabe dónde puede estar ahí el problema? Pues esa es una de las cosas que se han estado, por decir así, aduciendo, ¿verdad? Porque no tenemos algo como comprobarlo, pero el personal médico y paramédico, llámese enfermeras, llámese promotores de salud, médicos, como les mostré en la estadística, El Salvador es el que tiene la mayor cantidad de personal contagiado, y que probablemente fuera mayor, pero como no se están realizando pruebas de tamizaje para comprobarlo, solamente con el número o el poco número que se ha hecho, pero nosotros estamos asumiendo y repetimos de que el problema es el material de protección, porque no se ha brindado adecuadamente para todo el personal, y nosotros hemos tenido restricciones para la adquisición principalmente de las mascarillas, y que solamente hemos tenido acceso a las KN95, y pues las KN95 ya hay reportes de que el porcentaje de protección es tan bajo, hasta del 26%. Entonces creemos que lo que más ha afectado es el acceso al material de protección. Bárbaro. Otra consulta quería hacerle. Esta viene también de la audiencia. Me parece interesante porque es un método de seguimiento de los pacientes. ¿Usan la ultrasonografía, la ecografía, como método de seguimiento de compromiso pulmonar por COVID? No, para nada. Nosotros en realidad hemos menospreciado, por decirlo así, el ultrasonido,
porque consideramos y creemos que es un método bastante complejo, operador dependiente, y en el país, como les mencionábamos, somos muy pocos radiólogos y no tenemos capacidad para entrenar y no existe otro tipo de médico que pueda realizar un ultrasonido que sea adecuado, por decirlo así, y ni tampoco creemos que es el método más ideal por la alta exposición que tiene el ultrasonido con el paciente infectado, y que la mayoría pues tiene mayor tiempo de exposición y menos inexperiencia en estar rastreando a los pacientes. Pero nosotros no utilizamos el ultrasonido ni para tamizaje, ni para seguimiento, ni para diagnóstico, ni para nada. Muy bien, muchas gracias. Y una más que se me viene a la cabeza hacerle acerca de lo que había, ya que usted presentó algunos casos con cambios evolutivos en la tomografía. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿tienen planeado o están haciendo algún tipo de estudio acerca de las secuelas de la enfermedad por tomografía, de las secuelas pulmonares? Nosotros ahorita estamos llevando un registro de todos los pacientes que hemos realizado tanto rayos X, tomografía, y se les va dando un seguimiento. Sin embargo, como les mencionaba, la pandemia a nosotros prácticamente en un mes es lo que ha comenzado a verse bastante fuerte. Por eso les mencionaba de que sí ya hemos comenzado a ver pacientes que tienen hallazgos tardíos, más o menos en un mes, del coronavirus. Y les mostré ahí un paciente que pudimos comparar una tomografía que teníamos de diciembre, que ya tenía hallazgos pulmonares crónicos, pero que eran bastante leves, y que posterior al mes de haber sufrido la enfermedad de coronavirus, este paciente había tenido una exacerbación de los hallazgos radiológicos, observándose un franco deterioro. Pero sí estamos llevando un control, estamos llevando nosotros un seguimiento de los casos, pero el problema que también tenemos es de que muchos no se ha protocolizado que un paciente que se le hizo un diagnóstico de COVID por tomografía, porque en realidad muchos pacientes así se están manejando en El Salvador en base a imágenes, claro, y no las pruebas, tengan un control tomográfico. Entonces probablemente la cantidad de pacientes que podamos verlas en el tiempo va a ser bastante bajo. Pero sí estamos llevando un control y un registro en mi hospital, porque no todos los hospitales están trabajando igual. Es más, tenemos un hospital de tercer nivel, es el otro hospital grande del Seguro Social, que está, le puedo decir, a 50 metros, ¿verdad?, de nosotros, y ellos, el jefe de ahí, pues se rehusó al uso de la tomografía para los pacientes con COVID, y ahora pues ha tenido que hacerse, pero al inicio no se hacían pacientes de TAC pulmonar por COVID. Bien, muchas gracias, doctor Minero. Antonio, ¿vos querías mencionar algo? Vos sabés que yo le quería preguntar a Carlos Capiel si desde la FARDIT hubo algún tipo, o sea, fue consultada, la FARDIT fue involucrada en definir protocolos de examen de los pacientes de estos COVID, si hizo algún acompañamiento, independientemente de lo que ya está expuesto por el Comité SAR-FARDIT, a distintas sociedades. Porque es la misma pregunta que le hicimos en el webinar anterior al doctor Misler. ¿Tuvo la FARDIT una participación importante con sociedades para poder definir el seguimiento, esto que está haciendo Alvarino allá en El Salvador? Esa es para Carlos. Y lo segundo para Alvarino es si todo lo que él comentó lo hace como institución o es algo que viene desde la Sociedad Científica de Radiología de El Salvador. Con respecto, perdón, Alvarino, arranco. Sí, la federación ha tenido contactos con otras sociedades, digamos, ha tenido contacto con la Sociedad de Neumonología. Yo no recuerdo exactamente cuándo, pero hace 15 días, 2, 3 semanas, no recuerdo exactamente, tuvo un webinar con la Sociedad de Cirugía, donde inclusive se tocaron, digamos, el tema del COVID, la importancia de las imágenes, es decir, hay contacto con las distintas sociedades. No tenemos un protocolo armado, es decir,
pero digamos, hay contacto con las distintas sociedades, trabajando en forma conjunta y viendo cuáles son las conductas mejores o no, o qué se debería hacer o no. En realidad estamos teniendo un intercambio con las distintas sociedades científicas. Puntualmente hubo un webinar, como les decía, hace 15 días, pero también tuvimos con la de neumología y otras sociedades. Y no me acuerdo qué más me decías, Antonio, perdóname. No, la pregunta estaba vinculada a eso, a cuál era la participación de la federación con el resto de las sociedades. En realidad estamos teniendo contacto y trabajando en forma conjunta. Inclusive la idea del comité COVID era para que a partir de ahí también se generen imágenes o vengan. Honestamente, con lo público uno pretendía trabajar, de hecho en algunas provincias han tenido mayor aceptación. Yo a nivel local no, tengo buena relación con Secretaría de Salud, les ofrecí, pero al día de hoy es cierto que todavía no hay tantos casos, pero no nos han llamado. Y nosotros pretendíamos que la página del Comité COVID funcionara como un centro donde uno pueda recolectar, pero honestamente no nos han enviado muchos casos. Si bien la página está funcionando muy bien como consulta y donde ingresa mucha gente, no hemos podido recopilar información. Bien, muchas gracias. Y Alvarino, lo que te quería preguntar era esto mismo que le había preguntado a Carlos, si todas las acciones que vos nombraste, que estás implementando, que se implementan ahí en tu lugar de trabajo, tiene que ver con políticas de la sociedad o son políticas institucionales. Son institucionales. Y como les comentaba, aún dentro de la misma institución, los dos hospitales que cuentan con las modalidades diagnósticas completas están trabajando de forma diferente. O sea, como les mencionaba, en el otro hospital grande, pues no se han dedicado a tomar la atención al COVID. Nosotros sí, el cuerpo de residentes, todos los agregados que pertenecemos al departamento del Hospital General, sí nos hemos dado la tarea de que se lleve una base de datos para poder recolectar al final de la pandemia suficiente información para poder tener ciertos resultados. Pero es a nivel ni siquiera de la institución, no es todo el Seguro Social, sino que es únicamente el Hospital General. Entonces, ahí es donde pues la cantidad de pacientes puede ser sí bastante significativa, porque lo que les comentaba, se han leído más de 1.500 placas en 2 meses, y solo nosotros, ¿verdad? Solo como hospital, y casi del 90% positivas, o sea, por decirlo así, bastante sugestivas de COVID. Entonces, no, únicamente lo hemos hecho a nivel hospitalario. Bien. Creo que había una pregunta más del doctor Gergo para Carlos Capiel. Ahí, Gustavo, que estaba en chat. Sí, la pregunta, no sé si el doctor Capiel la llega a ver, pero es ¿qué incidencia de falsos negativos PCR han tenido con TAC de COVID-19? No logro entender muy bien si es qué incidencia de falsos negativos en PCR tuvieron o qué incidencia de PCR con tomografía positiva. O sea, no entendería muy bien claro, la respuesta. ¿Tenés algo armado, Carlos? No, pero si ustedes leen los trabajos sobre valor predictivo, positivo y negativo en general, a ver, lo que uno ha leído es que es bajo, pero nosotros no tenemos nada. En lo personal no tengo nada con respecto a eso. Honestamente no tenemos nada, pero a ver, una tomografía negativa no descarta un positivo y viceversa. También una tomografía que sea patológica no indica que uno tenga COVID positivo. En realidad yo ahí, digamos, hay unos webinars muy lindos también, digamos, como los que están desarrollando ustedes, pero justo recuerdo unos que están volcados en la página del Comité COVID, que ahí un poco charlan de estos temas. Por eso, perdón, no escuché quién hacía la pregunta, pero lo invito, la verdad que ahí está muy bien aclarado ese tema, ¿no? Pero en realidad el valor predictivo es bajo. Sí, bien. Está bien. Y una cosa que consulta el doctor José Luis Velázquez es si requieren de algún requisitos para ingresar en el CADI 2020, ya que es de libre acceso, tal vez de manera internacional se pueden ingresar, ¿no?
Yo les decía que no hace mucho comenzamos, esto un poco fue las cosas que decíamos las fortalezas, ¿no? A partir de un grupo de jóvenes que tomó la idea, se empezó a trabajar mucho en este tema. La inscripción se va a empezar a difundir a partir del mes de agosto. La inscripción, como les digo, va a ser gratuita, o sea que va a estar abierta no solo para médicos socios de Fardit y SAR, sino que va a estar abierta también para todo Latinoamérica o todo aquel que quiera ingresar. Y ahí va a estar después más adelante bien explicitado, pero el acceso va a ser simple y en realidad la modalidad va a ser en 3 días, que es entre el 21 y 23 de octubre, se van a dictar 9 webinars, cada uno de los webinars va a ser de un tema de la subespecialidad distinto. El primero va a ser sobre inteligencia artificial y después va a haber uno de tórax, abdomen, músculo esquelético, con especialistas reconocidos a nivel mundial y probablemente la mayoría sean fuera de Argentina, digamos de Europa, Estados Unidos y probablemente también algún argentino. Así que estamos trabajando en eso, ya está bastante avanzado y bueno, invitamos a que se sume todo el mundo. La idea es poder acercar información a todos los radiólogos. Muy bien, doctor. Bueno, entonces para cerrar, tal vez una reflexión de 1 minuto acerca de, bueno, todo este tema de la pandemia y cómo visualiza usted lo que se viene en el 2021, tal vez el CADI 2021, con el tema de inteligencia artificial, la imposición de todas estas cosas virtuales que se están dando. Si me puede cerrar, bueno, primero el doctor Capiel y después el doctor Minero, como para ir terminando. Bueno, yo creo que este año 2020 es y va a seguir siendo un año complicado. Realmente la pandemia nos afectó al mundo y a los argentinos particularmente de un tema económico, social y lógicamente en la parte médica y radiológica nos afectó mucho. Pero bueno, lo importante es tratar de aprender de estas experiencias, como decíamos hoy, readaptarnos a estos nuevos escenarios, tomar lo bueno y tratar de convertirlo en algo bueno, y veremos cómo se desarrolla. Esperemos, no sé si se sale la vacuna o no, pero bueno, el 2021 seguramente nos va a seguir o nos va a encontrar trabajando en lo mismo y espero seguir trabajando más y mejor. Creo que también esto nos va a ayudar a potenciar lo que es la parte tecnológica, ¿no? Así que aprovechar todo esto nuevo que hemos aprendido. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Gracias. Doctor Minero. Yo la verdad que sí, he visto bastante complicado, pero concuerdo con el doctor Capiel de que la pandemia no solamente ha traído cosas malas, también han traído cosas buenas, en la cual pues hemos aprendido nuevos métodos o formas de trabajo con la cual creo que podemos superar ciertos problemas. Sin embargo, sí es obvio que esto pues nos ha afectado grandemente, pero quizás la recomendación principal es que nos cuidemos, usemos el material que esté a nuestro alcance para que podamos seguir adelante y pues seguir solventando los retos que se vengan dando en el futuro. Y pues nada más. Gracias por todo. Muchas gracias a los dos y los dejo. Antonio, no sé si querés decir algo. No, quiero agradecerle a los dos por el tiempo, a Carlos y a Alvarino por el tiempo que nos han dispensado el día de hoy, por el tiempo que han tenido que ocupar para preparar sus presentaciones, y bueno, nada, a Carlos lo vamos a seguir, si Dios quiere, a través de la página de la Fardit con sus actividades. Alvarino, espero verte en algún momento, conocerte. A Gustavo tenemos la suerte de estar todo el día trabajando juntos, y nada, muchas gracias de mi parte. Bárbara agradecerá a nombre de Diagnóstico Journal y lo cerramos. Y gracias a todos los que nos acompañan. Gracias. Bueno. Adiós. Muchas gracias a todos por haber participado y esperamos que les haya sido de utilidad y los esperamos el viernes en el próximo webinar. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.